Sí, vale. Pues lo que decía es que vamos a dar una charla con imágenes, os vamos a dar todas las explicaciones y luego podéis venir, acercaros y, bueno, acercaros, ver un poco, manipular incluso estos materiales para saber de lo que estamos hablando con las imágenes. Entonces, lo primero, bueno, presentarnos. José Suárez, Manuel Moreno y Pilar Corrales, somos todos compañeros del Departamento de Ciencias Históricas de esta institución. José y yo somos del área de prehistoria y Manu y Pili son del área de arqueología, todos trabajamos en el mismo departamento y nos dedicamos a esto de la arqueología, nosotros con la vertiente más prehistórica, también antigua y por supuesto los compañeros del mundo romano, ¿no? Que además nos van a traer muchísimas imágenes. Pero por empezar por algo, decíamos, bueno, este es un tema transversal, un tema que lo estudiamos todos. Da igual que estemos hablando del Paleolítico o el mundo romano. Todos trabajamos de alguna manera un aspecto básico de la vida, que es la vida doméstica y qué come la gente a lo largo del tiempo, ¿no? Y cómo ha ido cambiando eso también. Si empezamos desde los 8 millones, que es más o menos de años que trabajamos en la prehistoria, en adelante hasta hoy, cómo hemos comido y qué ha hecho que comamos unas cosas u otras. No sé si... Ahí se va. Vale, así que vamos a empezar por el principio, vamos a hablar del estudio de la dieta en la prehistoria. Y vamos a hablar de esto del concepto de paleodieta, porque yo no sé si os suena, pero últimamente, en estos últimos años, ha sonado mucho como una moda de la gente qué dieta seguía y que era saludable comer como los paleolíticos, ¿no? Era un poco la idea de que era más sano y más saludable. Bueno, después de la charla ya veremos si es así. Nosotros hablamos de paleodieta cuando decimos que es el estudio de la dieta en el pasado, de la dieta antigua. Tampoco es esto. No, no es esto. Tiene más que ver con algo así, con estudiar todo lo que influye o modifica o condiciona la alimentación de las sociedades humanas que vienen existiendo, bueno, desde hace muchísimo tiempo. Que comen, desde cómo cazan, si pescan, si recolectan. La recolección y la caza fue... la mayor parte de la historia de la humanidad se ha basado en eso, en la caza y la recolección. Hace muy poco que realmente cultivamos y tenemos ganado. Así que si vamos a empezar por el estudio, lo primero es lo más interesante, ¿qué comían? ¿Y en qué nos basamos para saber en qué comían? Pues precisamente en los hallazgos, lo que vamos encontrando. Y encontramos de todo tipo de cosas, desde fauna, macrofauna, dependiendo del momento y del clima, fauna de porte más medio, pequeño, fluvial, marino, todo se ha explotado, ¿no? Yo vengo de Uruguay y en mi país dicen que todo bicho que camina va a parar al asador. O sea que todo se come, ¿no? Todo lo que camina. Eso ha funcionado desde siempre, pero también, por supuesto, la recolección, como os decía, recolección de moluscos, aquí no lo veis muy bien, pero recolección de raíces, de tubérculos, de frutos, todo ha servido. Y, por supuesto, la incorporación luego de la producción, la domesticación, tanto de los vegetales como de los animales. Si lo ponemos en orden, si ponemos un poco en orden todo esto, y nos vamos a los ancestros conocidos más antiguos que podemos decir en la actualidad, nos iríamos casi hace 8 millones, como os decía, ¿no? Y veréis cómo la primera parte de esta prehistoria muy remota, de momento, según las evidencias científicas que tenemos, no cuenta con la carne, al menos hasta ahora, como un elemento propio de la dieta de nuestros ancestros. Sin embargo, entre hace 4 y 2 millones de años sí que se incorpora la carne. Y parece que eso es algo importante y es clave para que luego nuestra evolución haya ido por otros derroteros y seamos lo que somos en la actualidad. A eso se va a sumar cómo lo investigamos. Normalmente es porque aparecen fauna con marca o comenzamos a tener útiles que nos van a servir para cortar. Y eso ya es la evidencia de que nos estamos comiendo a los animales. A medida que pasa el tiempo también incorporaremos el uso del fuego. Consumiremos los animales dependiendo del clima. Crearemos herramientas útiles que sirvan para cada uno de estos recursos, para captarlos. Y además, llegado a un punto, no solamente será lo que cazamos y recolectamos, sino también lo que podemos, entre comillas, dominar. Determinadas especies vegetales y animales que podemos domesticar,
trigo, en fin, cabras, ovejas, vacas, y además lo que vamos a consumir de ellos, no solo la carne y la piel, sino productos secundarios que eso en un momento posterior nos permitirá, por ejemplo, que hoy, al menos en Europa, no es en todo el mundo, seamos tolerantes, la mayoría de nosotros, a los lácteos. O hayamos incorporado, por ejemplo, el consumo de queso. En tanto que vamos cambiando, también cambia nuestra tecnología y, por ejemplo, es en el Neolítico cuando producimos nuevas herramientas. Esto es real, esto es un tipo de fragmento que encontramos cuando excavamos, cerámicos, ¿no? Entonces también cambia o se enriquece lo que es la tecnología producida por el ser humano. Así que vamos llegando hacia el final y fijaros que siempre vamos incorporando algo o tienen predominancia determinados productos. Que sepáis que en la Edad del Hierro algo que ha sido muy característico y que ha llamado mucho la atención es que algunas de las culturas de la Edad del Hierro se han dedicado, por ejemplo, a la explotación de la sal. Y eso ha sido como muy potente. Así que, como veis, todo va cambiando según el paso del tiempo. ¿Y cómo nos lo encontramos? Bueno, por un poco los ejemplos que traemos aquí salen de lugares como estos. Ya sea en cueva o al aire libre, vamos a encontrar restos, depósitos con restos de fauna, en este caso son mamíferos, pero también podemos tener grandes concentraciones de moluscos, a los que llamamos concheros. O, en el mejor de los casos, si conseguimos tener una pieza casi completa como esta, podemos analizar incluso los contenidos, que además mi compañero os va a contar cómo se aplica esa técnica en el mundo fenicio. ¿En qué otros lugares podemos encontrar restos de fauna? Pues, por ejemplo, en el mundo funerario. Si tenemos la suerte de encontrar una sepultura que esté bien conservada y que además dentro de esa cultura se hagan depósitos de fauna a modo de banquetes funerarios, eso que tenéis ahí son huesos de bóvido, podríamos tener también indicaciones de qué se consumía o de qué era importante, aunque en este caso no está consumido, porque en este caso era para la vida más allá de la muerte. Por otra parte, en este mundo más cultural, del culto, ritual, también nos pueden llegar restos de fauna, pero con otro significado. Esto que tenéis ahí, nosotros lo llamamos ídolo falange. Es un hueso que se trabaja, se le da una forma, a veces hasta aparece con ojos, y tiene otro significado, pero también son restos de fauna que nos sirven para estudiar, bueno, al menos por lo menos lo que se criaba o se reutilizaba. Si eso es la fauna, los restos vegetales, bueno, van a ser normalmente granos que se puedan conservar. Es verdad que en la prehistoria es más difícil, pero a veces vienen carbonizados y eso les permite mantenerse más tiempo. Hay otros elementos vegetales que se pueden estudiar, como restos que puedan quedar en los materiales. Esto que tenéis aquí es una hoz, y esto que tenéis aquí es lo que normalmente nos llega, que son dientes de hoz. A nosotros no nos llega generalmente la materia orgánica, como es la madera, pero sí que nos pueden quedar los restos líticos. Y esos útiles, bueno, van desde bifaces, puntas de flecha, eso que tenéis ahí es un propulsor para mejorar la distancia, el alcance de lo que se lanza y, por supuesto, como os decía, dientes de hoz. Pero, vale, encontramos todo esto, excavamos, lo sacamos, ahora tenemos que estudiarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es ahí donde entra la interdisciplinariedad. Nosotros trabajamos con expertos que sean expertos en arqueobotánica, en zooarqueología, compañeros que estudian ahora en la siguiente charla contenidos o composiciones de las materias, y con eso vamos un poco reconstruyendo la historia, la prehistoria, porque la prehistoria tiene un hándicap y es que no tiene escritura, no tenemos ningún testimonio que no sea a través de los restos arqueológicos. ¿Qué vamos a encontrar? Lo veis muy pequeñito, pero a veces nos aparecen marcas que nos muestran que un ser humano ha cortado, ha descarnado a ese individuo, a ese animal. También podemos encontrar, si tenemos mucha suerte, materiales como esto, que era brea de abedul, masticada por un ser humano y que ha dejado ADN. Y con el ADN que ha quedado, pues podemos reconstruir las características de la persona que lo masticó, lo último que comió, y además pudieron saber también que tenía el virus de Epstein-Barr, que bueno, se relaciona con la mononucleosis, que también quedó ahí. Claro, estas cosas son excepcionales. Podemos también tener algunas marcas en los dientes. Pero hay algo que sí lo podemos hacer usualmente si nos llegan los restos humanos. Y es basar nuestro estudio en análisis isotópicos. Eso tiene que ver con la composición de la materia. En este caso los huesos, que es lo que más se conserva. Si tenemos otro tejido lo haríamos, pero en la prehistoria lo que más nos llega son los huesos. Y se basa en lo siguiente: somos lo que comemos.
Eso es verdad, somos lo que comemos. Nos componemos todo nuestro cuerpo, nuestros órganos, todos nuestros huesos tienen la marca de lo que nos hemos comido. Y eso se puede medir, son análisis que se pueden medir. Así que cuando tenemos la suerte de tener restos humanos, y sobre todo vamos a ver que los dientes son muy importantes porque nos dan muchísima información y se conservan mejor, podemos hacerle estos análisis en laboratorios, como los que hay también en la Universidad de Málaga, y en este caso nosotros desde el área de prehistoria estamos trabajando en colaboración con la Universidad de Oxford para medir eso. Vuelvo un poquito atrás. Tenemos que recordar, no sé si os acordáis de algo que se llamaba la cadena trófica, y en esta pirámide vemos, ¿no? Tenemos los herbívoros, luego los vegetales, los herbívoros se comen a los vegetales, los omnívoros comemos un poco de todo y luego tendríamos en esa pirámide los carnívoros, ¿no? ¿Eso se ve? Sí. Bien, bueno, pues con esto mismo podemos hacer análisis de una parte de lo que compone a los restos óseos, que es el colágeno. Medimos esos isótopos, en este caso de carbono y nitrógeno, carbono 13 y nitrógeno 15, y con los resultados podemos hacer gráficas con esos valores de nitrógeno o de carbono y localizar en este gráfico esos valores. Recordar la pirámide, tendremos las plantas debajo, los herbívoros, los omnívoros un poquito más arriba, los carnívoros más arriba, y además sabemos que si se escoran un poquito más hacia una parte o hacia la otra, será dieta marina o fluvial. Así que si podemos analizar un ser humano, podemos saber si comía más plantas o más carne, si comía más pescado marino o de río o de lago. Un ejemplo que os pongo ya para terminar, para que se entienda, no sé si se ve muy bien, pero lo vamos a intentar. Esos puntitos que tenéis aquí, en azul y en rojo, son dos poblaciones, dos yacimientos. Se han cogido un montón de restos humanos, se les ha hecho esa analítica y se han localizado en esa gráfica. Fijaros, esto es de Japón. Le salen valores que tienen que ver con el arroz y con el pescado. Así que desde hace bastante tiempo el pescado y el arroz formaban parte de la dieta. En este caso es medieval, pero funciona para explicar el ejemplo. ¿Qué estamos haciendo en la actualidad con restos de yacimientos de la Edad del Bronce en la Universidad de Málaga? Pues coger una parte específica del cuerpo humano, que son los dientes, como os decía, lo tenéis ahí debajo, porque los dientes nos dan unos valores muy interesantes. ¿Cuándo nos salen los dientes? Cuando somos niños, ¿no? Bueno, pues todos los dientes tienen un ritmo de salida y una edad específica de salida. Los que se acuerdan, los compañeros se acuerdan de hace poco, ¿no? Eso nos permite saber en qué momento de la vida van variando esos valores, si comían más carne o más vegetales, o qué tipo de carnes comían durante la infancia. Pero no solamente cuando ya son grandes, sino que a partir del nacimiento podemos ver cómo esos valores de nitrógeno pueden subir porque están mamando, es la lactancia. Si estoy tomando leche, ¿a quién me estoy comiendo? A la madre, ¿no? Entonces ocupamos valores de carnívoros, propios de carnívoros. Y luego cuando empieza el destete se produce esa curva. Así que cuando analizamos muchos individuos podemos llegar incluso, si tenemos la muela del juicio, hasta los 18, 20 años. Con lo cual podemos saber qué ha pasado en la vida de ese individuo a lo largo del tiempo, qué ha ido comiendo. ¿Y eso para qué? Pues, por ejemplo, para saber si ese individuo se ha movido de sitio, si ha cambiado de lugar, si ha cambiado la alimentación, si ha habido algún cambio que pueda explicar ese cambio en la alimentación, por ejemplo, climático, si ha tenido que moverse. También podemos explicar, estudiando la dieta, cuál es la organización social que es necesaria para determinado tipo de consumo. Hola, son alumnas. Por ejemplo, lo que tenéis ahí que se ve pequeñito es una representación de una actividad muy megalítica. ¿Os suenan los dólmenes? El mundo megalítico, la gente que le encantaba hacer cosas muy grandes, mover mucha tonelada de piedra y mucha tonelada de tierra. Si lo hemos estudiado, y especialmente en el área de prehistoria de la Universidad de Málaga lo hemos hecho, nosotros hemos llegado a la conclusión que todas estas grandes actividades requieren mucha gente. Y eso, para que funcione bien, tiene que tener un aspecto festivo. Uno no va a sufrir solo porque sí. La colaboración o la competencia que pueda generarse facilita que se hagan estas grandes obras. La gente va porque se lo va a pasar bien, la gente necesita reunirse para determinados intercambios y eso, si lo vemos desde un punto de vista alimenticio, requiere una organización. ¿Cuánto se consumía? Hay yacimientos como el que tenéis representado aquí
que tienen grandes fosos que pueden llegar igual a los 6 metros de profundidad, que siempre van a tener restos de consumo, de haber consumido muchos, especialmente restos animales, es lo que nos llega. Así que nos sirve para ver cómo funcionaban esas sociedades. También lo que veis ahí es la producción cerámica, cómo adaptamos la producción de nuestras herramientas, de nuestros instrumentos, en base a lo que comemos, si vamos a almacenar más o menos. Y además, ¿cómo comemos? ¿Comemos todos lo mismo? Algunos comen más carne, otros comen menos carne. ¿Eso significa que hay diferencias sociales dentro del grupo? Bueno, es otro de los aspectos que nosotros estudiamos en la dieta. Y por supuesto, nunca nos olvidamos de los más pequeños, porque también son parte de la historia. Y yo con eso he terminado sobre la prehistoria y ahora le toca a mi compañero del mundo fenicio. Bien, pues brevemente nosotros lo que vamos es a comentar qué información tenemos sobre el aprovechamiento de los recursos, lo que se consume, lo que se come, en un yacimiento de época fenicia que estamos investigando en la bahía de Málaga, que es el Cerro del Villar. Lo primero que tengo que decir es que tengo la suerte de tener aquí a mi compañera, nuestra arqueozoóloga, además experta en recursos marinos, que es bióloga, arqueozoóloga y profesora en la Universidad de Málaga en la Facultad de Educación, Ciencia de Educación. Entonces, como ya comentaba Lara, todo este tipo de estudios necesitan equipos muy amplios y nosotros vamos a hacer una pequeña introducción a los recursos de naturaleza vegetal y animal que se han identificado en el Cerro del Villar. Concretamente, vemos que los estudios que se han hecho de los recursos vegetales nos indican que en el Cerro del Villar se consume trigo y cebada, cosa que hasta ahora engancha con las tradiciones prehistóricas que comentaba Lara, pero también se incorpora el consumo de leguminosas. Leguminosas como por ejemplo las lentejas, que nos parecen tan cotidianas en la dieta, pues es algo que precisamente empieza a partir de la presencia de gente que viene del otro extremo del Mediterráneo. Los guisantes se incorporan a esto también y un elemento muy importante que es el cultivo sistemático de la uva, tanto para ser consumida como directamente como fruta, pero también para la elaboración de vino. Y esa elaboración de vino es algo que empezamos a ver en la península ibérica a partir precisamente de la presencia fenicia. ¿Cómo lo sabemos? Lo que comentaba también Lara, nos solemos encontrar algunos restos de semillas o de maderas quemadas, ¿no?, que son los que nos dan esa información a través de la carpología, el estudio de la semilla, o la antracología, el estudio de las maderas, ¿no? Esos elementos vegetales que solemos recuperar gracias a lo que se conoce como la flotación. Cogemos la tierra, el sedimento y lo pasamos por estos tamices que estáis viendo aquí con distintos grosores y recuperamos esos restos que nos permiten precisamente conocer este tipo de datos respecto a los recursos vegetales. Y además, como también apuntaba mi compañera, estamos haciendo algunos análisis de grasas que nos permiten conocer si algunas de las ánforas, algunos de los contenedores que aparecen en el yacimiento contenían alimentos vegetales o animales, ¿no? Concretamente, en este caso se ha estudiado este ánfora que ven ustedes aquí, rota contra un muro, y se ha visto un dato muy interesante, que es que las paredes al interior estaban forradas de cera de abeja para preservar el contenido y que tenía dentro un líquido de algún tipo de fruta que no se ha podido identificar, pero aparentemente no era vino, que era una de las que nosotros pensábamos que podía consumirse habitualmente en el yacimiento. Eso no significa que no lo hubiese, pero en este caso concreto no ha podido identificarse con vino. Pasamos al aprovechamiento de los recursos animales, fauna terrestre y fauna marina, ¿no?, que es una de las aportaciones que está dando nuestra excavación respecto a lo que se conocía en el yacimiento. Estamos viendo que el aprovechamiento de los recursos marinos, sobre todo el marisqueo, tiene más peso de lo que hasta ahora se había pensado en el Cerro del Villar. Respecto a la fauna terrestre, pues tenemos ganado vacuno, tenemos oveja, cabra, tenemos cerdo también, y evidencia de incorporación de algunas especies que no estaban en la península ibérica, como la gallina.
Los recursos piscícolas también son muy importantes en el Cerro del Villar. Se están capturando sobre todo peces de tamaño pequeño, que son los propios del entorno de la propia Bahía de Málaga. Por ejemplo, boquerones y sardinas. Creo que no le extrañará a nadie que este tipo de recurso no alimenticio sea precisamente el que están explotando los fenicios y precisamente orientada a la elaboración de conservas de pescado, ¿no? También tenemos evidencias de captura de algunos animales de mayor tamaño, como túnidos, y ahora pues podemos ver algún ejemplo. Destacar también, como les decía, la variedad y la riqueza del aprovechamiento de los recursos marinos, concretamente del marisqueo. Vamos a ver ahora algunas lapas, vamos a ver también gusanos, por ejemplo, que sabemos que tenían uso alimenticio, pero que también en época fenicia servían precisamente para la elaboración de tintes, el famoso color púrpura, ¿no? Y con esto terminamos. Presentar precisamente las evidencias que tenemos en el Cerro del Villar de el envasado, o sea, la fabricación de los contenedores. Se tienen que imaginar que en la época que no había plástico, el barro, la cerámica, el barro cocido, era precisamente el que se utilizaba para poder conservar y además intercambiar y comerciar este tipo de productos alimenticios que vemos que son una de las claves del éxito económico del Cerro del Villar. No sé si brevemente quiere comentar algunos de los ejemplos que hemos traído. Está encendido, sí. Bueno, cuando se acercan a la mesa podrán ver algunos ejemplos de los recursos que se pueden aprovechar. Los dientes que podrán observar son de ovicaprino, cabra, oveja, y hay un cuerno y un astrágalo, un hueso de la pata de bóvido. Los restos, estas vértebras son de túnidos, de un tipo de atún, y sobre todo podrán ver el consumo de moluscos, que fundamentalmente es lo mismo que nos comeríamos nosotros ahora, si consumimos moluscos. Lapas, aunque aquí no hay una tradición de comer lapas, sobre todo porque ya no hay mucha lapa que comer, pero sí veréis que son lapas que alcanzan unos tamaños bastante importantes. Esta en concreto, que es la ferruginia, la patella ferruginia, está bastante presente en el mundo fenicio, en la actualidad prácticamente está extinta, se intenta reintroducir, pero ya prácticamente está extinta, y cualquier otro tipo de lapa que pueda crecer cerca de los yacimientos. Fijaros, si tú vas a la playa, cogerás para comerte lo que haya en tu entorno, lo que sea fácil de capturar y que haya en tu entorno. Lo mismo que nosotros consumimos hoy en día, ellos también lo consumían. Cañailla, el búsano, la cañailla, todo, me imagino que todo el mundo sonará. La gente joven no tanto, porque ya no se consume tanto, no, porque no hay, precisamente. O cosas como, cuando vean esta de cerca, vean la almeja, que es la Donastrunculus, se me ha olvidado el nombre común. La coquina. Estoy tan acostumbrado al nombre científico que se me olvida. Coquina, pues cañaillas, búsanos, coquina, lapa, las peoncillas, los que llaman, que aquí tampoco se consume, no hay tanto costumbre, pero sí en el norte, en el Cantábrico sí hay mucha más costumbre, también se consumía. Lo que son simplemente aprovechamiento de los recursos que están más cercanos. También hay que tener en cuenta que el Cerro del Villar está en la desembocadura de un río, por lo que hay playas de arena, por lo tanto hay mucho consumo de bivalvo fundamentalmente. Y la estrella quizás sea la Glycimeri, le dicen aquí, bueno, aquí no se consume tanto, en Cádiz más, la abeja de sangre le dice que no solamente se utilizaba como consumo, sino también pues para pavimentos, por ejemplo, para cubrir entradas de casas, ventanas y demás, puesto que tenía un valor simbólico importante. Curiosamente, hoy en día se sigue haciendo en algunos pueblos de la costa. Siguen utilizándose porque da buena suerte tener cubiertas de conchas marinas y siempre las mismas conchas las entradas de las casas. O sea, conservamos todavía esa costumbre desde los fenicios, que son los que la aportan. Pues pasamos a la siguiente fase,
la etapa romana es heredera, evidentemente, como no puede ser de otra manera, de lo que ha ocurrido anteriormente. Tanto el mundo fenicio como el mundo ibérico habían ampliado sensiblemente su dieta y de hecho los romanos, como a través de los análisis que bien se han podido aquí poner sobre la mesa, tanto ictiológicos, de arqueofauna, de arqueometría, como vamos a ver, análisis de isótopos que hacen nuestras compañeras del SCAI, pues podemos saber qué comían aquí y qué comían sobre todo en Roma, porque el mundo romano estaba más unificado, de manera que las costumbres culinarias, las costumbres domésticas o cotidianas se unifican, al menos en un periodo de tiempo avanzado de la llegada de los romanos a nuestro territorio. De manera que el profesor Manuel Moreno y yo misma vamos a ver que vamos a decirle, para empezar, que los romanos comían de todo, igual prácticamente que comemos ahora. Incluso algunos productos como el altramuz, que ahora lo estamos abandonando, aunque tiene muchas propiedades, pues ellos también lo habían incorporado a su dieta. O sea que tienen una dieta muy rica, muy variada, en la que evidentemente, como bien ha dicho mi colega, la profesora Lara Milesi, no todos comían lo mismo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Las clases sociales se diferencian antes y ahora por comer más o por comer menos. Variedad de productos me refiero, y también cantidad, obviamente. De manera que también tenemos muchos más testimonios, no solo de análisis actuales como nos pueden ayudar, sino también a través de testimonios arqueológicos como pueden ser los propios mosaicos, de textos como pueden ser las recetas de Apicio, de Columela, que nos aportan datos sobre qué pasaba en esta época. Ellos tenían, para empezar, les va a sonar muy cotidiano, 3 comidas fundamentales: el desayuno, el almuerzo y la cena. El desayuno era algo así como un pan, unas semillas y poco más. El almuerzo o prandium solían tomarse a nivel general lo que les había sobrado del día anterior, de la cena anterior, y lo más abundante, sin duda, era la cena. Claro, se podían poner a comer a las 3 de la tarde y acabar a las 9 o las 10 de la noche. Estaban mucho tiempo comiendo. Entonces, esa cena, los restos, que solían ser bastante abundantes, bastante cuantiosos, eran lo que incorporaban al almuerzo al día siguiente. ¿Qué ocurre? Que uno de los elementos que tenemos principales en la dieta de los romanos son los cereales, distintos tipos de cereales. Cereales que se podían comer como en gachas o distintos cocinados, porque los romanos tienden a cocinar toda la comida, suelen comer muy poca comida cruda. Incluso las ostras, que hoy en día nosotros no las comemos crudas, ellos las cuecen por prudencia, ¿no?, por cuestiones sanitarias. De manera que, como les digo, tienen distintos tipos de cereales, distintos tipos de granos, con los que elaboraban desde gachas hasta distintos tipos de panes. Al igual que pasa hoy, los panes podían ser, digamos, con más restos, menos elaborados, y algunos más sofisticados. Los más sofisticados obviamente forman parte de la dieta de las casas más pudientes, mientras que aquellos que tienen más restos de las semillas, de los elementos secundarios, pues forman parte de la dieta de la gente menos pudiente. Por eso tenemos muchos testimonios de la molienda de estos cereales en panaderías directamente, o bien en las casas. Claro, los espacios domésticos de la gente más poderosa van a tener de todos los servicios que tenían las ciudades, de manera que, como van a ver en la segunda parte de esta charla, las grandes vilas, las grandes casas, contaban con su propia panadería, con su propio huerto, con su propia zona de establos para el ganado. Cuanto más poderoso sea el dominus, pues más posibilidades económicas tiene de autoabastecerse, de no tener que depender de los demás.
tanto ya fueran públicas, ya fueran privadas, el pan era un elemento importante en la dieta, de los romanos. E incluso los panaderos tenían una consideración especial a nivel de impuestos, a nivel de protección estatal. Aquí tienen algunos ejemplos de villas de Antequera que tienen también estas panaderías, o tienen almazaras, o tienen distintas posibilidades económicas. La Villa de la Quinta en Antequera, le he traído ejemplos que son pues más cercanos, es una de estas grandes propiedades de los terratenientes, de los oligarcas de la zona de Anticaria, de la zona de Antequera. Aquí la tienen, tanto la almazara como el pristinum, la panadería, la zona donde se elaboraban estos panes. Panes que tenemos incluso documentados a nivel arqueológico, tanto en Pompeya como en Herculano, en estas grandes ciudades próximas a Roma, que quedaron fosilizadas bajo el Vesubio, bajo la lava del Vesubio. Claro, como les he dicho, uno de los grandes problemas que tienen estos romanos, o la economía antigua en general, es la conservación de los alimentos. El hecho de que pudieran salirle cualquier tipo de hongo que pudiera ser perjudicial para la salud, hacía que tuvieran muy bien estipulado qué hacían con cada tipo de alimentos. Entonces, por ejemplo, el cereal sí se puede trasladar, sí se puede transportar en distancias más o menos largas, teniendo un poquito de cuidado de que no florecieran, de que no cogieran humedad, pero otros, por ejemplo, no. Tenemos estos grandes almacenes portuarios normalmente o cerca de las ciudades donde se concentraban buena parte de estos productos que podían, como digo, ser almacenados y después comercializarse. Aquí tienen otro un poco más lejano de la zona de Ostia, donde se almacenaban en estas grandes tinajas, en estos grandes contenedores, en estos dolias, los productos de manera que se pudieran conservar. Pero, ojo, no todos valen, no todos pueden ser transportados a larga distancia, no todos pueden ser transportados de la misma manera. Uno de los que eran, de los que menos se podían comercializar a larga distancia, evidentemente son las verduras, las frutas y las verduras, porque se estropean mucho más rápido. Entonces, esas proceden de huertos cercanos a la ciudad. Cuanto más cercanos, mayor precio adquirían en el mercado. Si venían ya un poco pochas porque venían de más lejos, pues entonces perdían valor. Tenemos una gran cantidad de datos sobre verduras, sobre hortalizas, sobre leguminosas, como bien ha dicho mi colega, el profesor Suárez, ya la habían incorporado a la dieta fenicia. Las lentejas, los garbanzos, tenemos habas, tenemos guisantes, alcachofas, judías verdes. Todo lo que se consume actualmente, prácticamente en todas nuestras casas, se consumían también en las casas romanas. Los romanos además eran muy dados a consumir frutas y verduras, ¿de acuerdo? Hortalizas en general, de manera que tenemos que tener en cuenta que tenían una dieta bastante variada, bastante, amplia. Las frutas, granadas, higos, también un elenco de frutos, melocotones bastante importantes, o sea que consumían distintos tipos de frutas en estas casas. Cuanto más posibilidades económicas, mejor, porque así voy metiendo más variedad de productos y sobre todo meto proteínas, meto carne, meto pescado. Aquí ven cómo incluso de los hortus, de los huertos urbanos, se va evolucionando a los grandes jardines romanos, jardines de las casas romanas de prestigio, que a la vez también tenían sus propios cultivos. Ellos utilizaban los árboles frutales como elemento decorativo, pero también para abastecerse. De hecho, si vuelvo a repetir, cuanto más nivel económico tenían, menos dependían del exterior para el autoabastecimiento. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el Rico Trimalción, que aunque es una obra figurada, no es real, demuestra cómo
Este señor era tan poderoso, era tan rico, que al final tenía en su casa todo lo que necesitaba para alimentarse. De manera que esos huertos, como os digo, esos jardines, se convirtieron en un lugar de abastecimiento de los productos. Como les decía, tengo que meter proteínas. Las proteínas más solicitadas eran la carne de cerdo era la que más gustaba, pero también ovicápridos que nos proporcionaban además leche, con la que además hacíamos quesos. Hay distintos tipos de quesos de distintas variedades, ahumados, más duros, más blandos, igual, bueno, no igual, pero de una manera bastante similar a lo que podemos tener en la actualidad. Fíjense, para los carniceros eran personas bastante bien consideradas. Solamente se podía consumir la carne que solo llevara un día muerto el animal. Como mucho, en algunos casos, 2 días, pero nada más. El resto de la carne tenía que ser conservada en salazón, conservada en sal, de manera que se pudiera consumir a lo largo del año o en zonas donde no estuvieran ese tipo de animales. Normalmente los animales de tiro de gran tamaño se utilizan para la tierra, para el transporte, los bueyes, las vacas, normalmente se utilizan para estos usos, pero también se puede utilizar para consumir. Como les digo, el cerdo era uno de los más solicitados, las aves de corral, los conejos, las liebres. Tenemos también distintos ejemplos. La carne de caza, que también ha sido nombrada aquí, era también bastante solicitada y gustaba a las grandes casas. La gente menos pudiente no consumía apenas carne, consumía muy poca carne, ¿de acuerdo? Solamente no tenían posibilidades de ese consumo, aunque se intentaba mezclar una especie de gachas que hacían o de comida con cereales, se le solía mezclar con algún trozo de carne seca para facilitar pues la buena alimentación también de estas clases menos pudientes. En cuanto al pescado, también era muy solicitado. El pescado fue tan de casas nobles, que muchas de ellas o algunas de ellas se está viendo que tenían hasta su propio estanque para tener los animales vivos en la casa, los peces vivos, y poderlos ir consumiendo de manera paulatina. De hecho, hay un dicho, una frase un poco exagerada, y era que en algunas cenas de los emperadores el pescado se servía vivo en la mesa. Un poco exagerado, pero lo que se defendía del pescado, cuanto más fresco mejor. Eso hizo que hubiera incluso piscifactorías o estanques donde se tenían animales o se cultivaban peces vivos hasta que se iban a ser consumidos. Lo mismo que los animales que hemos visto antes, la carne propiamente dicha de animales, tenía que llegar prácticamente viva al mercado, a la zona de consumo, porque si no, no se podían consumir. El caso de los pescados es bastante similar. Los más solicitados, pues los salmonetes, por ejemplo, pero tenemos una cantidad de piscícola bastante grande que, gracias a nuestra colega Carmen Lozano, nos lo va traduciendo, porque los restos histológicos nos lo analiza y sabemos qué cantidad o qué tipo de pescados consumen. Aquí en la zona del Mar de Alborán es distinto al ámbito gaditano, como en la actualidad. Cuando lo pescaban, si lo pescaban en invierno o en verano o a lo largo de todo el año, y es así, la pesca era continua a lo largo de todo el tiempo. Tienen a la derecha uno de esos estanques donde se conservaba vivo el pescado hasta que iba a ser consumido dentro de una dependencia, dentro de una casa. Pero claro, el pescado se tenía también que conservar. Se conservaba secado al sol, se conservaba ahumado y se conservaba en sal. Era la salazón de pescado, lo mismo que se conservaba en sal la carne para poderla consumir a lo largo del tiempo o en zonas lejanas a su punto de producción. Aquí también lo tenemos. Y de este pescado
el que más les gustaba es el que tienen ustedes arriba a la izquierda, es la mojama de atún. ¿Les suena, verdad? Bueno, pues a los romanos les encantaba el atún rojo, era uno de sus productos favoritos. Hay factorías de salazones dispersas por todo el Mediterráneo, desde Portugal hasta el Mar Negro. ¿Dónde estaban las más importantes? En el sur de la península ibérica. ¿Por qué? Porque el atún, saben ustedes que tienen un ciclo anual. En primavera vienen del Atlántico, gorditos, vienen con la materia grasa, pasan por el estrecho, aquí son capturados, siguen siendo hoy en día la zona de Barbate, la zona de Cádiz sigue manteniendo algunas de esas almadrabas tradicionales todavía, y de ahí pues pasaban a la zona del Mediterráneo, más o menos hacia la zona de Cartagena, donde desovan y vuelven en otoño por el norte de África, de nuevo otra vez hacia el Atlántico, hacia las aguas abiertas del Atlántico, ya bastante más delgaditos. ¿Qué ocurre? Que era un manjar para los romanos, bueno, para los fenicios también, porque esta salazón de los túnidos parece que empieza en época fenicia. Perdón. Tienen aquí una cerámica griega del siglo V a.C., en la que se ve el despiece del atún. Para los griegos del siglo V a.C., comer atún de la zona de Cádiz, es decir, del sur de la península ibérica, era un producto, el mejor de los manjares que se podía comer. Y de hecho ahorraban toda su vida para poder consumir este tipo de productos. Claro, de la salazón de atún, tal como la hemos visto, hay una segunda variedad que es elaborar salsas de pescado a partir del atún o de túnidos como la caballa, el jurel, pescados que tengan una cierta grasa en la carne y que sirvan para hacer salsas combinadas con sal y con especias, que es lo que nosotros generalmente conocemos como garum, y que realmente tenía una panoplia de posibilidades, un espectro de posibilidades de distintas calidades, que yo siempre le digo a mis alumnos como, que es más o menos como el caviar actual. Está el caviar de beluga, muy caro, y está el caviar de cualquier centro comercial, que es mucho más asequible al conjunto de la gente. Pues más o menos así eran estos productos, los salazones y las salsas derivadas del garum, tipo garum. De manera que las grandes casas consumían pues, productos muy selectos, como nuestro aceite de oliva virgen extra, pues igual, pero en garum. Eran los más selectos. Y a partir de ahí pues tenemos muchos ejemplos de distintos productos con calidades más inferiores, que costaban menos dinero, pero el garum era un gran potenciador del sabor y por tanto, al ser una salsa muy concentrada, daba muchísimo sabor a las comidas. Luego tenemos consumo no solo de túnidos, sino que también tenemos mejillones, ostras, todo tipo de productos marinos que se consumían en la vida cotidiana y que se comercializaban en ánforas en salmuera, generalmente se llevaban a otras zonas. O la cañailla que ha dicho mi colega Carmen Lozano, que también es el tipo de donde, o la concha de donde sostenía el tinte púrpura, que los romanos siguieron realizando, siguieron utilizando, heredados de los fenicios. Aquí tienen una ampolla de garum, porque es que llegó a ser como el más selecto de los perfumes, o regalar una joya, regalar una gota de garum era como regalar una joya, es decir, era un producto muy lucrativo
muy famoso que se consumía en todo el mundo romano, incluso para los soldados que estaban en el limes, en la frontera. El garum era uno de los productos que se les enviaba para mantenerlos contentos, y que se hacían esas piletas, en esas cubetas que tienen ustedes a la salida, esas son un ejemplo, poniendo sal, pescado generalmente de graso, pero al igual que ocurre en el caso fenicio, utilizaban también boquerones, sardinas, pez de San Pedro, es decir, una cantidad de productos, porque el atún estaba limitado a una etapa del año muy concreta y el resto del año se seguía pescando y se seguía conservando y elaborando salsas con estos productos. Pues se maceraba al sol durante un tiempo y luego se filtraba. Se le añadían especias, distintos tipos de especias, y luego se filtraba hacia, teniendo, como digo, distintas calidades y siendo uno de los productos más solicitados en las mesas romanas de todo el orbe. Miles de ánforas cargadas de garum salieron de las costas del sur de la península ibérica hacia los distintos puertos de todo el Imperio Romano, sobre todo hacia los puertos de la propia península itálica. Otro producto estrella, el aceite de oliva. La oliva en sí, la aceituna, era un producto también muy solicitado en las mesas romanas, pero es que el aceite de oliva tenía una gran posibilidad, o unas grandes posibilidades de uso y de consumo. Había distintas calidades también, se conocen hasta 21 tipos de aceitunas distintas en el mundo romano, y eso nos daba distintos tipos de aceite. Algunos eran para la iluminaria, para este tipo de lamparita que ustedes tienen aquí, donde evidentemente se echaba aceite, pero de peor calidad. Otros productos, otros se utilizaba para la misma conservación de alimentos, se utilizaba el aceite de oliva para las actividades de carácter deportivo, para las cosméticas, incluso tenía una consideración medicinal. Al igual que el garum, también tenía un componente, según Galeno, también era curativo, y el aceite de oliva también. El aceite de oliva se convirtió en un producto también de prioridad altísima dentro del tráfico comercial en el mundo mediterráneo. Tenemos todo el proceso de elaboración del aceite perfectamente documentado en las villas, en las almazaras, donde desde la molienda hasta el prensado de la aceituna, su decantación en distintas piletas, hasta llegar al aceite ya sin impurezas. De manera que desde la Vega de Antequera, desde Cártama, desde Belén Málaga, desde toda la zona malagueña, tenemos muchísimos ejemplos de estas almazaras. Claro, las más importantes están en el Guadalquivir, en torno al Guadalquivir, en Astigi, en la zona de Écija, en Córdoba, en la zona, en ese es donde tenemos el grueso de testimonios de elaboración de aceite, pero también en las zonas del interior malacitano, del campo malacitano. Aquí tienen otro ejemplo de otra villa romana en Antequera con su almazara, o esta que tienen a nivel prácticamente industrial, porque se documentaron numerosos trapetum de las prensas en la Villa de los Robles, en la provincia de Jaén. Tenían numerosos ejemplos. Este aceite se transportaba en odres o cules y hasta el puerto de Gades, hasta el puerto de Málaga, y desde aquí se llevaban a Pozzuoli o se llevaba al puerto de Ostia. Ahí tienen a la derecha, arriba, en el foro de las corporaciones, el representante de la Bética es esa embarcación cargada de ánforas olearias. ¿La ven que son la misma que hay abajo? Una es el 20. Claro, las ánforas son un excelente vehículo para conocer todo este comercio que yo les estoy diciendo.
si nosotros analizamos, y aquí están nuestras compañeras del SKY que estudian la arcometría, no hacen los estudios arcométricos, si ellas analizan la arcilla de una ánfora que ha aparecido, imagínense, en Roma y que saben que es de aquí, que se ha elaborado aquí por las características de la arcilla, pues sabemos que ese producto, que en este caso es aceite, procedía de algún lugar de la provincia de Málaga. Las arcillas tienen características diferentes y por tanto se puede más o menos mapear de dónde vienen y hacia dónde van estas ánforas. La suerte además es que las ánforas olearias, bueno, la suerte, eran, aunque las ánforas se suelen impregnar en su interior por distintos tipos de resina, de pez, se intentan que sean impermeables. Eso sirve para el resto de las ánforas, pero para el aceite no. El aceite suele filtrar al final, de manera que no son ánforas reutilizables, se tenían que desechar. Eso hace que en Roma esté el famoso Monte Testaccio, el Monte de los Tejos, donde se calcula que unos 30 millones de ánforas olearias proceden de la península ibérica, de la zona, sobre todo, que les digo, del Guadalquivir y del interior de la provincia de Málaga. ¿Es un monte artificial? Es tal cual ustedes lo están viendo. Millones y millones de fragmentos de ánforas que colmatan una zona portuaria cerca del río Tíber, donde llegaban las embarcaciones cargadas de estas ánforas. Otro producto importante, el vino. El anterior es verdad que las ánforas, el aceite es mucho más significativo por la importancia que tuvo, el nivel de comercialización tan importante que tuvo, pero no tenemos que olvidar para el consumo del uso del vino. El vino en la antigüedad tiene un componente distinto al que tiene en la actualidad. Era un elemento prácticamente diario, tenía propiedades curativas, o sea, decían que daba como empuje, es decir, que te subía un poco, te daba fuerza, ¿no? Hay distintos tipos de vinos y el vino los más conocidos es el Mulsum, que seguro que ustedes han oído hablar de él, que era un vino mezclado con miel que se solía tomar al principio de las comidas, pero también está el Passum, que estaba hecho con uvas pasas y era un vino muy dulce. Está el oximiel, está el hidromiel, en las que la miel, como ven, es un componente fundamental, porque la miel es también un producto muy usado en época romana para, sobre todo, conservar, ¿de acuerdo? Y las mezclas de mosto, distintos tipos de mosto, con especias, con flores, con distintos productos, nos daban resultados diferentes. De manera que el vino es también un producto importante. De hecho, en arqueología experimental se ha hecho, hay un estudio del profesor Techernia que dice que se hacían hasta vinos espumosos, o sea que el champán francés no era tan francés, sino que lo inventaron, según él, los romanos. De manera que el vino formaba parte, como les digo, de la cotidianidad, del día a día de las casas romanas. La Loma de Ceres en Molvízar tiene una prensa que se ha identificado como una prensa vinícola, o el caso de Manguarro y San José aquí en Cártama, dudamos si es una prensa para aceite o una prensa para vino. El caso es que la prensa es la misma, lo único que cambiaría es el análisis de los restos que quedaban en la zona de alrededor para ver si lo que se prensó fue uva o fue oliva, fue aceituna. Y con esto le cedo la palabra a mi colega, al profesor Manuel Moreno, que les va a decir algo sobre las casas romanas y la elaboración de productos. Sí, muy brevemente, que además ya le toca a Lidia comenzar. Bueno, hemos estado viendo y tenemos la fortuna de que, a diferencia de nuestros compañeros, tenemos muchísima información porque es que la tenemos en pintura, la tenemos en los suelos, en los mosaicos.
Sí que hay que decir que una cosa que, por ejemplo, Lara y yo estudiamos mucho en Granada, que eran los rituales de comensalidad. Y es que no comemos de la misma manera en todas las épocas, ni los conceptos son los mismos. Por ejemplo, hay sociedades en las que eso de comer con un perrete al lado y echarle de comer les da como asquete. Y nosotros en nuestras casas, pues seguro que alguien tiene un perrillo y le echa de comer. En el caso de los romanos sabemos y lo vemos en sus suelos que comían y todo lo que comían lo tiraban al suelo. No tenían ese concepto de higiene, de limpieza que hoy tenemos nosotros. Ellos cogían, se comían caracoles, les encantaban los caracoles y las cáscaras las tiraban al suelo, sobre todo en las clases sociales elevadas. ¿Por qué? Porque luego ya vendría el esclavo a limpiarlo, no le iban a molestar ni iban a tener problema en ese sentido. Y es que, claro, hay espacios destinados directamente a ser comedores. Pues igual que nosotros tenemos nuestras grandes salas de banquetes, o no tan grandes en nuestras casas, que no nos lo podemos permitir, aquí sí que veríamos espacios reservados. ¿Cómo comen los romanos? ¿Cómo es su tradición? ¿Sentados? No, ¿verdad? Lo vemos también en las pinturas. Comen retumbados, comen de lado, de tal forma además que los jugos gástricos en el estómago les permitan digerir muchísimo mejor la comida. ¿Con qué comen? ¿Tienen cucharas? Sí, cucharas sí, porque la sopa y las gachas que decía Pilar hay que comérselas con una cuchara. Pero ¿y tenedor? No, el tenedor es una cosa súper reciente. El tenedor se inventa muchísimo después. ¿Por qué no le hace falta tenedor a estas clases sociales aristocráticas? Porque la comida cuando ya sale de las cocinas ya viene desmenuzada. Ya viene preparada para cogerla con la mano, igual que comen todavía en muchos países árabes, la cogen con la mano y se la comen, no tienen ningún problema. Trimalción, que decía Pilar, llamaba con una campanita a un esclavo que tenía el pelo largo. ¿Para qué tenía el pelo largo ese esclavo? Para usarlo de servilleta. Llegaba, se ponía delante y en el pelo, fijaos el pobre cómo se le acabaría el pelo, una grasilla y luego que no vea. Todo esto, ¿dónde lo vemos también? En las casas que estudiamos. Estas son las casas de Acinipo. Pilar y yo tenemos un proyecto en el que ya mismo vamos a poder estar también por allí viendo nuevos espacios, nuevas edificaciones, porque estas casas nos hablan muchísimo de las personas que las ocuparon y en algunos de esos ambientes también de qué comían, de cómo comían. Ya habéis visto una de las mayores desgracias de la antigüedad en época romana, la erupción del Vesubio, pero es que ha sido un regalo, porque nos ha permitido que se conserven panes fosilizados. Tenemos los moldes de los panes, sabemos lo que costaba comprar un pan. Y uno de los espacios probablemente más ocultos, más desconocidos del registro arqueológico, porque claro, en otra arqueología de otro momento, lo que gustaba y lo que importaba era llegar y sacar mosaicos bonitos, esos grandes salones, pero una comida no se preparaba allí. La comida se preparaba en las cocinas. ¿Dónde están esas cocinas? Bastante ocultas, casi no las podemos a veces ni localizar, porque una cosa son estas grandes cocinas que vemos aquí, son cocinas itálicas, en Italia tenían un pollete alto, pero en la península ibérica no son así. ¿Cómo se cocina entonces? Si no tenemos esos polletes. Con 3 pies. Un 3 pies, con una brasa, con un caldero, y no van a hacer necesaria toda esta infraestructura que estamos viendo aquí. Decía antes Pilar, recetario. Yo que soy cordobés no me podía resistir a no poner caracoles, que me encantan. Tenían granjas directamente de caracoles, es decir, que no solo, como veíamos anteriormente, en una dieta de subsistencia o en una dieta basada en la recolección, la cacería que nos enseñaba Lara, no, aquí es que directamente vemos ya una domesticación no avanzada, sino avanzadísima, en la que tenemos especificidades como esta que estamos viendo aquí, cómo cocinar las liebres, cómo hacer alcachofas, con el problema a que los que nos gusta la cocina, que no nos daban las proporciones. Claro, cuando quieres hacer alguno de estos postres o algo de esto y no sabes muy bien cómo combinarlos, resulta complejo. Veis el puré de verduras, el pescado, las distintas recetas con carnes que nos ofrece. ¿Dónde se come todo eso? Pues mirad, ahora muy brevemente lo podréis ver en toda una serie de vajillas. Esa que tenemos ahí es una vajilla que es de época alto imperial. Se empieza a utilizar en el siglo I, más o menos en el cambio de era, y con distintos cambios, distintas adaptaciones, las vemos presentes en prácticamente todos los lugares donde se han consumido alimentos, que además van a variar con el tiempo, y eso también nos habla de esos ritos de comensalidad. En un momento en el que la comida
no se comparte, los platos son más pequeños. Pero en momentos más avanzados, estamos ya hablando a lo mejor del siglo IV, siglo V, en el que esa comensalidad se comparte en otros aspectos, en otros espacios, ese platito de ahí no daba para comer para 5 o 6. Vemos unos platos que son prácticamente fuentes, porque necesitan distribuirse de otra manera. Nosotros, eso que ven ahí son réplicas. Lo que nos encontramos de verdad son cientos de cacharros, de fragmentos rotos, a partir de los cuales tenemos que poder comprender toda esa información que estamos viendo aquí. ¿Qué nos dicen también estos platos? Hasta el sitio del que provenían. Estamos trabajando en análisis de las pastas de esos elementos y dependiendo de las arcillas podemos saber de dónde venían y podemos saber si venían, por ejemplo, de la zona de Antequera, si venían de la zona de Teba, si venían de la parte de Alameda, por supuesto si venían de Granada o venían de la zona de Jaén. Estamos hablando y hablamos casi todo el rato de la gente de dinerillo, pero aquí me imagino que seremos todos un poquillo más pobrecillos. Esa vajilla se la podía permitir todo el mundo podía tener en su casa. Bueno, esta antiguamente se llamaba vajilla de semilujo. ¿Por qué de semilujo? Porque claro, había una de lujo de verdad. Probablemente si a ustedes lo invitan a comer a la Casa Real, no le van a poner una vajilla en cerámica, se lo van a poner en metal, muy probablemente en plata. Los cubiertos serán en plata. Esto ya es algo un poquito más asequible, pero la mayoría de la gente lo que van a comer es en este tipo de cerámica común, como la que podemos encontrar en nuestras casas. Y por debajo de esto, en madera, cuencos de madera, todos los elementos de madera que no se nos conservan en el registro arqueológico. Antes Lara nos enseñaba también un poco el proceso de su parte. Bueno, pues imagínense de cada una de esas campañas que Pepe acaba de terminar la suya, nosotros estamos en la nuestra ahora en el Ecuador, pueden salir cientos, en el caso de Pepe creo que miles de fragmentos que hay que lavar, siglar, catalogar para después poder llegar a todas estas propuestas que os lanzamos en este caso. Y yo creo que con esta imagen tan bonita, tan idílica de esos grandísimos banquetes, pues espero que les haya gustado. A mí me ha dado hasta muchísima hambre escuchando a Pili hablar, así que nada, no sé si tienen alguna pregunta. Lara, te paso a ti para que tú cierres. Bueno, igual que mi compañero y que el resto de los que estamos aquí, agradeceros la presencia, el interés por aprender un poquito o escucharnos qué estamos haciendo en la universidad, qué es lo que estamos trabajando. Y sí, si queréis preguntar y sobre todo acercaros, yo voy a bajar, si queréis venir a acercaros a ver las piezas que tenemos, pues estáis invitados.